¿Tenés ganas de tocar bien al barco, compadre? El mes de diciembre gana el mejor. Emociona tus días, emociona tu vida, emociona tus oídos, emociona tus sentidos. Es radio. Más, mucho más de lo que puedes imaginar. Más, mucho más cerca está. Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo se están tratando ustedes? Espero que como siempre de maravilla. Por lo general a la gente le preguntan, ¿cómo lo trata la vida? Pero yo le volteo a usted la pregunta es, ¿cómo se trata usted para que la vida lo trate de una manera distinta? A veces se nos complica la existencia porque siempre estamos esperando que las cosas vengan desde afuera para que nos solucione la vida, para que nos solucione el entorno. Y eso creo que nos complica definitivamente la existencia. Hace algunos programas estábamos hablando de relaciones de pareja y de una cantidad de cosas, de esas que hombres y mujeres quieren tener en su vida de manera también como parte también del éxito. Y yo les recalcaba que muchos hombres y muchas mujeres están dedicados a pedir un hombre extraordinario, una mujer extraordinaria, pero no se encargan de volverse una mujer o un hombre extraordinario para prepararse para recibir esa persona extraordinaria que quieren tener en su vida. Así que empecemos a tratarnos bien para que todas las cosas positivas, maravillosas y lindas que usted quiere en su vida bonita empiecen a llegarle. Hoy, como siempre, con invitados de primera línea. Hoy estoy el doble de emocionada porque ustedes no saben, tuvimos una cantidad de problemas técnicos al principio. Dijimos, no vamos a alcanzar a salir al aire. Dios mío, yo ya medio estaba hiperventilada, pero lo logramos gracias a Diosito que no nos deja morir. Yo que soy tan creyente, yo que tengo una fe así como grande, él sabía que yo estaba sufriendo muchísimo. Los temas de la tecnología a veces nos ganan, a veces se desconfiguran las cosas, a veces tampoco hay cosas que nos quieren dejar salir. Ustedes saben que en este tema de las redes también, a pesar de que mucha gente no lo cree, hay muchos vetos, hay mucha censura. Hoy quiero que ustedes conozcan a un personaje que a mí, la verdad, me encantó. Yo lo descubrí por mi hija, escarbando en todo esto que estamos indagando en los últimos tiempos sobre despertar conciencia, andar despierto sin no tragar entero. Y este hombre maravilloso me lo presentó mi hija por internet, luego yo me puse en la tarea como buena periodista para conseguirlo y espero que ustedes se enamoren tanto del contenido que él les expresa y le comparte de manera responsable como lo he hecho yo. Yo me declaro admiradora rotunda de Diego Cortázar, el invitado del día de hoy. Me gusta por varias razones. Me gusta porque me parece un profesional responsable desde todo el sentido de la palabra. No es de las personas que habla por hablar, se toman el tiempo para investigar, para indagar y sobre todo nos da ejemplo de no tragar entero, de dejar de estar escuchando solamente lo que nos transmiten a través de la radio, de la prensa escrita, de la televisión. Y desde ese escenario, por eso queremos traerlo hoy a este espacio que es de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales, porque él sí que es un hombre real. Ustedes ya lo saben, yo soy Rocío Adriana Páez, directora y fundadora de este escenario que ya cumple 4 años de compartir con ustedes contenidos conscientes, pero ahora estamos metiéndonos también desde el contenido consciente de la geopolítica profunda, porque también se vale hablar desde el escenario responsable. Aquellos que abren el ojo y dicen, ay, qué pereza la política.
Los seres humanos tenemos eso de manera inherente. El tema de la política viene con nosotros, vivimos desde ese escenario y espero que aunque a muchos les cueste todavía quitar ese pensamiento o esas creencias limitantes que a veces no nos permiten avanzar, empecemos a hacerlo de una manera, no importa lo que usted se demore. Yo estoy aquí para sumarle, Diego Cortázar, nuestro invitado igual, para que usted empiece a despertar conciencia y tal vez se permita desinstalar esas cosas que ha aprendido y que no las ha aprendido como las debería aprender o que no las hicieron o no las enseñaron de una manera como tergiversada. Vamos a hablar con él, lo voy a saludar. Él se encuentra en Cali, que por cierto es una ciudad que está muy conmocionada, ha sido muy tocada por el tema de orden público. En los últimos días ya vamos para un mes, más de un mes, con este tema disque de paros y Diego está desde allí. Diego, qué placer, qué honor tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido a este que también es su espacio. Bueno, Rocío, muchas gracias por su amabilidad. ¿Me escucha bien? Perfectamente, perfectamente. Bueno, déjeme decirle que el honor es mío de estar aquí, de tener el privilegio de estar aquí con usted en este ejercicio de intercambio que de verdad tengo la esperanza que pueda traer alguna información que sea de utilidad para las personas que siguen este programa. Me encanta, Diego, y estoy absolutamente segura que así va a ser. Ustedes se estarán preguntando, bueno, con toda esa presentación que Rocío Adriana le hizo a Diego Cortázar, ¿de qué van a hablar de estos temas que en los últimos programas ustedes se han dado cuenta que hemos venido tocando para despertar conciencia? Para que usted que anda a veces como creyéndose todas las historiecitas que le andan contando por ahí, empiece a meterse un chistito distinto, poco a poco, en su ritmo, a su tiempo, usted fresco. Aquí nosotros no le estamos chancleteando, no le estamos dando acelere, usted haga las cosas como mejor le parezca, pero yo sí quiero invitarlo a que empiece a abrir su mente, a escuchar nuevas voces, nuevos escenarios y nuevas propuestas que a usted le pueden generar creación de un pensamiento crítico. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos permitido tener ese pensamiento crítico, ¿no? Que se necesita para poder cuestionar, indagar, preguntarnos y no solamente permitiendo que otros nos estén generando un tipo de pensamiento, un tipo de realidad. Hoy vamos a hablar de numeral globalismo. ¿Les suena esa palabra? Está a la orden del día porque está de moda. Algunos la utilizan para encasillarnos a los que andamos hablando de estos temas como conspiranoicos. Los que hablan de globalismo son unos conspiranoicos. Pues permítanme decirle a ustedes que les voy a leer el significado que aparece en Wikipedia de globalismo. Dice, este término es un neologismo que se refiere a una hipotética ideología que trataría de acabar con el Estado-nación como marco para la administración política y la referencia de identidad. Se usa notablemente en ciertos círculos nacionalistas para describir la marcha hacia una especie de Estado mundial. Después de este significado que usted y yo podemos encontrar en Google, en Wikipedia, vamos a escuchar lo que nos quiere contar hoy Diego Cortázar, de lo que él ha investigado y de lo que él sabe de lo que es globalismo. Y al final, usted me va a contar si se queda con el significado de Wikipedia o definitivamente es una realidad que hoy estamos viviendo en todo el planeta. Pues Diego Cortázar, nuestro amigo invitado, nuestro director de ese canal tan exitoso que es Razón Vertical, analista de geopolítica profunda y profesional en dibujo industrial. Bienvenido entonces, hablemos de globalismo. Bueno, Rocío, ahí se encuentra uno un poquito con la disyuntiva de la información de Internet porque en Internet se encuentran cosas muy diversas. Esta definición de Wikipedia que usted acaba de leer, aunque siempre se presenta en un tono de escepticismo y en algunos sitios incluso lo encontrará de burla, contiene unos elementos que son reales. Lo que procede es pasar a demostrar que efectivamente esos elementos son reales, que el globalismo se refiere al actuar de ciertas fuerzas internacionales sobre el devenir de los hechos a nivel mundial para conducirlos hacia un propósito que es el propósito de esas fuerzas internacionales, lo cual de entrada nos pone en conflicto con un principio que todos aceptamos y es la soberanía de los pueblos.
Cuando tú analizas la humanidad, que es una sola, a nivel mundial encontrarás que en diversos sectores geográficos la humanidad adopta características muy particulares que van desde su aspecto físico hasta sus rasgos culturales. Y esto es algo que va muy en armonía con la naturaleza. La regla de la naturaleza es la variedad. Por eso tú no ves dos perritos iguales, existen razas. Y eso hace que la especie canina sea maravillosamente variada, y así el resto de la naturaleza. En nuestro propio país, tú puedes ir a distintas regiones y verás que la forma de hablar, las costumbres y ciertos valores que tienen imbrincados son muy variados. Y eso hace, por ejemplo, que las expresiones culturales en un país como Colombia, en su interior, sean muy diversas, y eso es riqueza. Entonces, cuando vienen algunas fuerzas internacionales y para bien de unos proyectos propios de ellas, a conveniencia de ellas, tratan de acabar con esa riqueza y empezar como a homogenizar a toda la humanidad, pues básicamente empiezan a atentar contra la riqueza de la humanidad. Ahora, y repito, lo que procede es entrar a examinar a fondo a ver si eso es cierto, si de verdad existen esas fuerzas, quiénes son y cómo actúan. O si de plano, cuando entramos a analizar el tema, pues nos damos cuenta que efectivamente eso no existe y no tiene ninguna evidencia. Ese es el Exacto. debate al que deberíamos entrar, en lugar de pararnos en la posición cómoda de simplemente negarnos a estudiar el tema y hacer de cuenta que esa posibilidad no existe. Y ojo, porque seguramente muchos han entrado en esa confusión, Diego, online oyentes, online televidentes, de confundir la palabra globalismo con globalización. Son dos términos muy diferentes. Cuando nosotros hablamos de la globalización, estamos hablando de todos esos escenarios, desde distintos escenarios precisamente, de crecimiento en el mundo, tecnologías, cultura, bueno, y otra cantidad de escenarios. Todo lo que nos ocupa el ser humano tiene que ver también con esos crecimientos. La globalización es una cosa, creo que en eso estamos de acuerdo, pues si no todos, la mayoría, pero no estamos de acuerdo en lo que es en sí el globalismo, de acuerdo precisamente a lo que nos está explicando el día de hoy nuestro invitado Diego Cortázar. Desde ese escenario, Diego, tan puntual, tan completo que usted nos acaba de entregar, hablemos precisamente para que nuestros online oyentes empiecen a conectar desde pensar si las cosas que están sucediendo hoy en Colombia, lo que pasa en Chile, en Perú, en México, en Estados Unidos, en distintas latitudes, ¿es coincidencia o todo viene definitivamente conectado? ¿Quiénes están detrás de este globalismo? ¿Cuál es esa mano negra que anda detrás de esos intereses de deconstruir completamente las naciones, ese Estado-nación, para que las personas empiecen a perder su identidad, como usted lo estaba mencionando cuando hablamos de las razas? Y es que uno se encuentra con esos pactos, por ejemplo, migratorios, que empiezan a meterse de lleno, inclusive para los que no lo saben, yo ya se los había recordado en varios de nuestros programas. Uno de esos países actualmente, de los que hace parte de todos esos pactos globalistas, es Colombia. Ahí les tengo noticias. Y yo a ustedes les conté que yo voté por el actual presidente. Eso, lo del voto, que uno debería mantenerlo como de verdad escondidito, yo en algún momento creí que era la mejor opción, y yo lo digo de frente y se lo digo al señor en el Twitter. O sea, me equivoqué y ese votico se perdió, porque me siento completamente decepcionada. Y cuando ustedes me dicen, pero ¿cómo así que usted puede decir que el presidente de Colombia hoy hace parte de este globalismo? Pues es que yo empiezo a sacar esas conclusiones, Diego y online oyentes, cuando empiezo a ver que el actuar de mi actual presidente de Colombia tiene que ver con esas agendas de estas élites y de estos poderes, de esas manos negras que andan detrás de estos escenarios. Y como les hablaba del tema de la migración, que más adelante también lo vamos a desarrollar con Diego, tiene que ver con uno de esos pactos globalistas que firmaron más de 123 países, uno de ellos Colombia, para empezar a abrir las fronteras para aquellos inmigrantes, ya sea que tengan antecedentes o no tengan antecedentes, y empiecen a entrar al país. Peligroso además este escenario, Diego, porque empezamos a perder precisamente eso de lo que usted hablaba. Empezamos a perder identidad, la cultura se empieza a desaparecer y podemos llegar hasta convertirnos en foráneos en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia tierra. Hablemos entonces de quiénes están detrás de todo este escenario que para mí es completamente maquiavélico, oscuro y tenebroso.
Hola, Diego. Hola, no te escuché la última parte, parece que hay algún problema con la conexión. ¿Me repites la pregunta? Entremos entonces después de todo esto que acabo de decir, entremos a contarle a nuestros online oyentes quiénes están detrás de todo esto que está pasando en el mundo, quiénes hacen parte de este globalismo para que todos esos sucesos tan terribles que están pasando en los últimos años, hoy los estemos viviendo en Colombia y en otras latitudes. Bueno, ¿usted sí me escucha fluido? Perfecto, Dieguito, perfecto. Bueno, muy bien. Primero, hagamos un acercamiento desde el punto de vista de la lógica. Hay muchas formas de usted acercarse al conocimiento. La forma, digamos, imperante hoy en día es un poco el pensamiento científico. Y obviamente eso está muy bien. Pero mire que no es la única. Mucho antes de que la ciencia fuera la regla en el mundo, nuestros antepasados ya tenían conocimiento que salía de su propia experiencia. No era recolectado metodológicamente ni con instrumentación, pero era muy válido porque recogía la experiencia de muchas generaciones que de padre a hijo iban pasando la experiencia y el conocimiento sobre la vida, sobre cómo funcionan las cosas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo a mi difunto padre, una persona que le gustaba mucho la lógica, y cuando yo era niño, él me mostraba un lápiz, perdón que cuente una experiencia personal. Él me decía, Diego, si usted deja caer este lápiz y cae parado, pues eso puede ser casualidad. Si usted lo vuelve a dejar caer y cae parado otra vez, es una coincidencia impresionante. Pero si usted lo deja caer por tercera vez y cae parado, hay algo que está pasando y hay que mirar qué es. Curiosamente, esto que es sabiduría popular, llamémoslo así, se condice con la ciencia. En la ciencia se sabe que un fenómeno que se repite varias veces difícilmente se explica por la casualidad. Cuando un fenómeno se repite una y otra vez, hay una fuerza que está interviniendo ahí y la ciencia entra a examinar cuál es esa fuerza. Entonces, de pronto uno le pueden decir, y lo ve natural, que empiezan a haber estallidos sociales en un país y en otro país y en otro país. Y te hacen creer que es natural que esas cosas sucedan por la misma época en distintos países y que el fenómeno se repita. Ni desde el punto de vista de la sabiduría popular, ni desde el punto de vista de la ciencia, eso es lógico. Si un fenómeno se está repitiendo, hay una fuerza que está actuando. Entonces yo quiero hacer esta aclaración porque muchas veces cuando uno habla de estas cosas, las personas creen que se está hablando de teorías fantásticas que no tienen ningún sustento. O teorías de la conspiración, ¿no? Teorías de la conspiración, como nos llaman. Hay una gran técnica que se utiliza hoy en día que es colocarle etiquetas a las cosas para no entrar a debatirlas, pero desprestigiarlas sin necesidad de entrar a analizarlas. Teoría de la conspiración, teórico de la conspiración, es simplemente una estigma que se le coloca a una persona que hace un análisis para desprestigiarlo y que nadie le ponga cuidado sin necesidad de entrar a ver que probablemente existen razones que apoyan todo esto. Me declaro entonces, Dieguito, completamente conspiranoica. Me declaro, tengo el título, ustedes, si me están viendo bien, aquí tengo el rótulo, Rocío Adriana conspiranoica, ¿y saben por qué? Porque decidí no tragar entero, porque decidí ir más allá de lo que me cuentan los medios de comunicación, lo que la gente comenta por ahí, y creo que eso también es un poco de responsabilidad individual y social, Diego. Y es que, desgraciadamente, vivimos en un mundo que está empezando cada vez más a exigir más de la persona. Cuando el ser humano hizo su aparición sobre el mundo, probablemente exigía la habilidad necesaria para cazar, esquivar las fieras, traer la comida a la cueva. Hoy en día exige mucho más de nosotros. En unas épocas, hace unos siglos, más sencillas que las de ahora, exigía la capacidad de salir día a día, arar la tierra con mucho esfuerzo, levantar tu casa, crear tu familia, y eso era suficiente. Y sin embargo, ahora que la sociedad ha seguido evolucionando, está exigiendo más de nosotros. A medida que la sociedad ha evolucionado, se han ido creando grupos de poder, y esos grupos de poder tratan de imponer su interés sobre los más débiles. Antes,
los grupos de poder estaban relacionados con la política. Entonces tenías que estar pendiente de que el alcalde, de que el presidente no abusara de sus poderes para su propio beneficio. Eso sigue siendo verdad. Pero ahora, aún por encima de los políticos, ya existen otros poderes. Esto está relacionado con el desarrollo del capitalismo, que fue permitiéndole a algunos sectores acumular más y más riqueza. Pero no solo riqueza, sino por la naturaleza de los sectores que manejan directamente poder. Por ponerte un ejemplo, la industria petrolera no solo es poderosa por el dinero que gana en el negocio del petróleo, es poderosa porque el petróleo es un factor importante para el funcionamiento de los países. Entonces no es solo una cuestión de dinero, sino que tienen en sus manos el control de un aspecto que para los países es muy importante. Entonces, desde el dominio, por ejemplo, de las industrias energéticas, tu poder se extiende muchísimo más allá que el simple hecho de tener dinero, porque de tus decisiones depende a veces que un país pueda o no desarrollarse, y ese poder te da la capacidad de influir en los destinos de los países. No solo pasa con la industria petrolera, pasa, por ejemplo, con el sistema financiero internacional. Todos los países, o el 99% de ellos en el mundo, tienen deuda externa y tienen que estar continuamente negociando con los bancos, a veces la refinanciación de esas deudas o las condiciones para que te presten más dinero. Y ahí también que al sistema financiero internacional, en muchos casos le conviene que los países tengan problemas financieros, porque entre más tengan problemas financieros, más dependen de ellos. Estas son cosas en las que muy importantes, en las que podemos profundizar más adelante. Podemos hablar de la industria farmacéutica, que básicamente administra la salud de la humanidad, la vida de las personas. Entonces su poder no es solo el dinero, sino la influencia que tienen directamente sobre tu cuerpo y tu vida y tu salud. La industria alimenticia, la industria armamentística, y por debajo de todo esto que acabo de mencionar y que son negocios legales, cosas como el narcotráfico, también empiezan a ser poderes que tienen una gran capacidad de influir sobre el mundo por encima del poder político. De manera que ahora estamos en una situación donde el poder político incluso depende de estos poderes que acabamos de mencionar. Un presidente, al fin y al cabo, es solo un funcionario temporal que está 4 años en el poder. Pero quienes tienen influencia en alguno de los sectores que yo le acabo de decir son personas que están 50 años durante toda su vida al mando de esas internacionales petroleras o de esos sistemas financieros. Y la pregunta precisa es que generalmente esos negocios son familiares. Entonces, el actuar de esas personas se extiende a lo largo de los siglos. Es que uno se da cuenta, Diego, que esto no tiene cuándo acabar. Yo antes era de las que pensaba cuando uno se reunía con los amigos y decía, Pepito se juntó con Juanito, Sutanita se casó con Perencejito, gente muy adinerada, y uno decía, ay, es que plata llama plata, carreta, no es que plata llame plata, son más bien como unos pactos y unos compromisos entre familias y entre élites que no permiten que otro tipo de personas, de otro tipo de sangre, ni otro tipo de escenario puedan ingresar a ese escenario que ellos ya tienen tan conquistado, como lo dice nuestro invitado Diego Cortázar, desde hace tanto tiempo. Les quiero recordar a ustedes que nuestro chat está activado, numeral globalismo, para que hoy usted nos cuente si conocía esta palabra, si la había escuchado, qué sabía del globalismo, si le parecía o le parece también una conspiración, a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque eso es lo que más risa me da. Mucha gente habla de, ay, son teorías de conspiración. O sea, están viendo el mundo como está hoy. Están viviendo en Colombia lo que están viviendo, lo ven en Chile, lo ven en Argentina, Estados Unidos, en España, y siguen pensando que son teorías de la conspiración. O sea, yo a veces digo, ¿qué más necesitan para que se den cuenta que de eso que tanto hablaban de conspiraciones, no son conspiraciones, son realidades? Y respecto a esto, les tengo una frase, Diego, para que usted pueda continuar con su excelente explicación. Y es una frase que aparece en las memorias del señor David Rockefeller, que yo creo que todo el mundo sabe quién es, un señor pues que sí, ya se murió, pero pues que hace parte precisamente de estos escenarios poderosos de globalismo, que hacen parte de los que nos han manejado durante toda la vida. En una parte de sus memorias dice, se nos ha acusado a mi familia y a mí de formar parte de una cábala secreta
que está en contra de los mejores intereses de Estados Unidos y cuya finalidad es crear una nueva estructura global, social, política y económica. Un mundo solo. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Entonces díganme ustedes si estas son conspiraciones. Es absolutamente real. El libro existe, son las memorias del señor David Rockefeller. Si usted lo quiere buscar, búsquelo, descárguese un PDF, cómprelo y empiece a tener más lectura, a recibir más contenido, menos televisión, y le aseguro que su pensamiento empieza a cambiar poco a poco. ¿Qué tal las conspiraciones del señor David Rockefeller, ¿no? De lo que se siente orgulloso. Don Diego, ¿más claro para dónde? Sí, por supuesto. Sin embargo, mire, cuando uno empieza a examinar y a profundizar en eso, encuentra, pero es que son demasiadas evidencias de la realidad de esto. Pero hay un problema, y es que cuando uno tiene unos conceptos formados, esto yo lo he explicado en otros escenarios, hay una cosa que es particular del funcionamiento del cerebro humano, y es que el cerebro trata de mantener esos edificios mentales que ya están construidos. Por eso no es fácil que las personas acepten sus errores. No es fácil que las personas acepten que estaban equivocadas, corrijan. No es fácil cambiar. Y no se puede culpar a las personas. Así funciona nuestro cerebro. ¿Por qué funciona así? Eso tiene una explicación muy sencilla. Nosotros somos una especie más en este planeta, y cuando estuvimos aquí, por cualquier razón que sea que llegamos aquí, pues nuestro cerebro estaba adaptado a ciertas tareas de supervivencia, y esas tareas requerían edificar unas mentalidades y mantenerlas. El hombre de las cavernas sabía reconocer los sonidos de las fieras, a qué distancia estaban, y tomar para otro lado. Y el cerebro trata de mantener eso, no de estar cambiando cada día, porque la supervivencia se verá amenazada. El problema es que al día de hoy, cuando ya muchos científicos y personas que trabajan en esto entienden esos y otros mecanismos del cerebro, pueden utilizar esos mecanismos para sus propósitos. Del mismo modo a cuando los científicos descubren, cuando un investigador descubrió la energía eléctrica, pues no se dedicó simplemente a escribir, vea, existe esto, la energía eléctrica se puede manejar así. Se hizo una bombilla, tratamos de utilizarla para algo. Bueno, del mismo modo, los conocimientos en cuanto al comportamiento humano, o investigadores que cuentan con recursos, con financiaciones multimillonarias, producen un conocimiento sobre ese comportamiento humano, y luego a ese conocimiento le dan una utilidad. Entonces aquí apuntemos dos cosas. Primero, la capacidad para financiar esas investigaciones tiene que venir de círculos con mucho dinero. O sea, no lo hace usted y no lo hago yo. Y por ende, el que pone ese dinero es el que después tomará esos conocimientos y los utilizará para su propia utilidad. ¿Qué utilidad puede tener conocer el comportamiento humano? Bueno, la utilidad más evidente es poder manipular el comportamiento de las personas para mi beneficio. Y sucede, por ejemplo, que una gran herramienta para manipular a las personas es formarles su conocimiento del mundo, para que sea un conocimiento que a mí me conviene. En cierto modo, la sabiduría popular también utilizaba esto. A veces las abuelitas tenían problemas para que el niño se tomara la sopa, entonces se creaban el personaje del coco. Tómate la sopa porque el coco te va a llevar. Bueno, este es un ejercicio inofensivo que hacía la sabiduría popular, pero el principio es el mismo. Tú le formas una información en la cabeza de la persona y con eso puedes controlar el comportamiento según te conviene. Existen instituciones que se dedican al estudio del comportamiento humano y a los métodos necesarios para direccionar ese comportamiento. Esas entidades son financiadas por grandes multimillonarios que obviamente utilizarán esa información para sus intereses políticos, económicos u otros proyectos que puedan tener, aprovechando la influencia que tienen en los países y que ya la explicamos cuando hablamos del petróleo, de las armas, de las medicinas, de ciertos sectores claves.
Entonces, aunque no vamos a profundizar aquí, las personas que quieran buscar información sobre, y esto es real, el Instituto Tavistock, que tiene sede en Londres, que es un centro de estudios del comportamiento, es una de esas prestigiosas, aunque no tan conocidas públicamente, organizaciones que se dedican precisamente a eso y que son financiadas por unos multimillonarios que cuando usted entra a examinar la información puntual, se va a dar cuenta que tienen influencia directa en los distintos países. Uno de ellos, por ejemplo, uno de esos actores es la Fundación Rockefeller, que si usted entra a verificar los nexos de la Fundación Rockefeller en Colombia, va a encontrar muchos. Entonces, de este modo empezamos a entender de qué manera estos sectores se empiezan a operar sobre la realidad nacional. Espero que podamos seguir profundizando a lo largo de esta entrevista, ya en cosas más puntuales, pero ahí acabamos de mencionar uno de los actores. Miren, decíamos que estas industrias tienen una cosa y es que una característica especial es que se pasan de generación en generación. Los Rockefeller, por ejemplo, llegaron a ser una de las familias más ricas y poderosas de la historia de la humanidad con la industria petrolera. Y estas familias son como unas cofradías donde el hijo se va integrando a los negocios desde muy pequeño. No hacen como nos enseñaron hace un tiempo a hacer a nosotros, ¿no? Que si tu papá es médico, tú no tienes que ser médico, sino que eres libre de hacer otra cosa. Algo que, por cierto, pues es real, pero ellos no lo hacen así. De los negocios del papá desde muy niño, el niño lo van criando para tomar ese imperio después y seguirlo manteniendo. Entonces ese imperio petrolero, por poner el ejemplo de los Rockefeller, se vuelve una cosa generacional que opera a lo largo de los siglos y entonces mantienen una política, unos proyectos que pueden demorarse décadas en implementarse, pero que son los mismos, que son constantes y que van avanzando poco a poco en los distintos países donde ellos quieren influenciar. Y así existen otras familias que podemos mencionar después. Así las cosas, Diego Cortázar, nuestro invitado, aquellos que acaban de entrar en nuestra sintonía. Hoy estamos con un tema interesantísimo porque queremos despertar conciencia. Si usted anda miedosísimo, aterrado de todo lo que está pasando y usted todavía es de los del grupito que sigue pensando que esto es el despertar de un pueblo, que los jóvenes por fin se están dando cuenta del sometimiento que hemos venido teniendo y de otra cantidad de historietas que a uno le cuentan en los medios de comunicación, que son otros de esos expertos manipuladores, y se los dice una periodista. Ustedes me conocen desde hace más de 30 años en mi escenario profesional, tanto en radio, prensa como en televisión, y ustedes saben por qué decidí tomar distancia de ese escenario y empecé a tomar el periodismo de una manera más seria y responsable, en donde uno no debe vender conciencia. Hay principios, hay convicciones, hay valores, hay cosas de la esencia del ser humano que precisamente parten desde la estructura familiar, que es otra de las cosas que quieren acabar con todo este globalismo perverso, que usted no puede entrar a negociar. Yo siempre les he dicho también en mis conferencias que se permitan ser ustedes, que dejen de ser el perrito de taxi a lo que a todo le dicen que sí, tratan de agradar al resto de las personas. Empiecen a generar un pensamiento distinto. No porque se lo imponga a alguien, sencillamente porque usted a partir de los hechos reales, no de las hipótesis por ahí que dicen, sino de lo que usted empieza a volver tangible, real, de lo mismo que estamos viviendo hoy en el planeta, ya más de un año de pandemia, para que usted empiece a pensar si lo que está sucediendo es tan normal como nos lo quieren hacer ver, porque otro de los escenarios, Diego Cortázar, que hoy tenemos precisamente que hablar es de esa ventana de Overton, en donde hoy todos han caído y en donde es eso que nosotros antes no nos imaginábamos, hoy no lo quieren normalizar. Yo estaba comentando en estos días sobre algunas series que me veo en distintas plataformas y le comento a las personas que es increíble cómo ahora usted ve en cada serie, que es otro de esos mecanismos de manipulación social que utilizan estas élites, como la televisión, el cine, la música, todo lo que tiene que ver con la cultura, nuestro entorno, siempre tienen que poner a la pareja de mujeres lesbianas, de los homosexuales, tienen que poner a aquella persona que se creyó metro o que se creyó estación de tren. O sea, hoy en día, a través de toda esta cultura de los medios de comunicación, nos quieren hacer ver que las cosas que antes no pasaban por nuestra cabeza,
sean normales y que todos entremos en el juego de normalizar lo inimaginable. Pero para esto, para profundizar más sobre este tema, vamos a tener un segundo programa con Diego Cortázar, que amablemente lo va a compartir con ustedes, que es el tema de numeral manipulación social. Ese será nuestro siguiente programa. Diego, contémosle a nuestros online oyentes entonces, desde el globalismo, entre más caos haya en un país, en una ciudad, en una nación, entre más dolor, miseria haya, ¿esto le conviene a estas élites globalistas para mantener el control, casi que una dictadura y un sometimiento como si fuéramos sus esclavos? Bueno, la verdad es que entre los métodos que se han desarrollado para influir sobre las personas a nivel social y a nivel individual, pueden haber distintas categorías. No todas necesariamente tienen que ser traumáticas, pero todas apuntan a despojar a la persona de su soberanía personal y a los pueblos de su soberanía nacional. Cuando uno quiere en particular lograr cambios muy rápidos sobre el comportamiento de una persona o de una comunidad, uno de esos métodos tiene que ver con la crisis. Someter a profundas, esto se llama la terapia del shock, a profundas crisis que golpeen rápidamente a una persona o a un pueblo, es un modo de lograr un cambio de mentalidad repentino. Personas, por ejemplo, que se vean sometidas cuando no están acostumbradas a una situación de criminalidad en determinado momento, pueden resultar mentalmente muy afectadas. Y aunque a lo largo de la historia eso se ha producido en forma de eventos naturales, por ejemplo, usted tuvo un accidente en carro muy grave donde le tocó ver, bueno, quizás fallecimientos de una forma un poco impactante, usted puede quedar marcado de por vida. Lo que pasa es que ahí sería un evento natural cuyo efecto no es controlado, pero se pueden provocar en una dirección específica para inyectar cambios comportacionales específicamente planificados. También se puede someter a una sociedad a eso. Entonces, cosas como las que estamos viviendo son terapias de shock que se le presentan a la ciudadanía con unas excusas. Les dicen, mire, las razones de lo que está sucediendo es esto, pero esa es la tapadera. Lo que se busca en el fondo es conseguir unos resultados específicos que los planificadores de estas cosas tienen muy bien calculados, porque son expertos en estas materias, y que la gente entonces al final no se va a dar cuenta. Miren, los métodos para esto son muchos, y son complejos, se requiere formación en sociología y en estos métodos para comprenderlo, entonces está un poco fuera del alcance de las personas del común. Pero hay un método que lo podríamos expresar de una forma muy, muy sencilla, por no entrar en tecnicismos, y es el método de crear problemas para imponer soluciones. Permítame colocar un ejemplo al azar. Que es lo mismo, ¿no? Crear crisis para aparecer como mesías con soluciones. Exactamente. Entonces, digamos que es mi interés, yo, sigamos personalizando al señor Rockefeller, a uno de los Rockefeller, porque es una familia, tengo interés en que la estructura legal de un país determinado cambie totalmente. ¿Por qué? Para conseguir diversos objetivos. No voy a profundizar. Lo podemos hacer después. Entonces, yo quiero que ese país, la forma correcta de hacerlo es que cambie su constitución. Pero el señor Rockefeller no puede ir delante de todo el mundo, decir, miren, yo quiero que ustedes cambien su constitución, porque él no tiene ninguna autoridad, nadie lo va a aceptar. Todo ese país va a saltar, este señor, ¿quién es? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué derecho tiene? Entonces, él no hace eso. Para que eso pueda pasar en ese país, él contribuye con todo el poder que tiene y los medios con los que cuenta a crear un gravísimo problema en ese país. Por ejemplo, en ese país, de pronto, la gente se da cuenta que de la nada salió una organización terrorista que empezó a hacer actos espectaculares por todo lado y a crear un clima de miedo, de expectativa. La gente se sienta a ver las noticias en sistemas informativos que también pertenecen a grandes compañías internacionales y queda impactada de las cosas que está viendo. Se empieza a producir miedo, zozobra o rabia o apoyo o rechazo a los actos terroristas. En todo caso, psicológicamente la persona empieza a ser trabajada por medio de una terapia de shock. Y cuando esto está en un punto insostenible, entonces este señor sigue moviendo los hilos, sus amigos, de pronto la clase política de ese país y ese grupo terrorista deciden que van a
llegar a algún acuerdo para detener esta gran crisis. Procesos entonces- de paz y cosas por el entonces estilo, dicen- ¿no? Y entonces le dicen, vamos a reescribir la Constitución, señores del pueblo, y con esto el problema se va a solucionar. Vamos a reescribir la Constitución y entonces todo va a mejorar. Vamos a ir por la justicia social. Esto se va a volver una maravilla y reescriben la Constitución. De ese modo, Diego, señores, ahí detengámonos. sus objetivos. Ahí detengámonos un segundo. Esto está pasando en este Correcto. momento en Chile, cuando arrancaron con esa supuesta insurrección, ¿no? Con ese supuesto levantamiento que nos traslada un poco a los años 60, a la dictadura del señor Mao en la China, cuando empezó a levantar sus ejércitos rojos, ¿no? De sus muchachos también jovencitos que iban en contravía de absolutamente todo lo que estaban viviendo. Está pasando en Chile, ya están a punto de reescribir la Constitución, además ganaron todos los de pensamiento de progresismo, porque es que ahora a todo ese marxismo, comunismo y todo lo que tenga que ver con estos escenarios, los disfrazan de progresismo para que a la gente como que los pueda masticar más fácil, ¿no? Para que no le suene muy comunista, muy maluco. Y en Colombia lo vivimos en el año 91 con la nueva Constitución, en donde muchos de estos alzados en armas, incluido el señor Gustavo Petro, que ahora sueña con la presidencia en Colombia, también escribió, hizo parte de esa constituyente de la Constitución Nueva de Colombia. Y la pregunta es, Diego, ¿podemos nosotros estar a punto de terminar también como Chile, a punto de escribir una nueva Constitución? Esa sería la pregunta también a todo esto que nos están llevando estos pactos y supuestos arreglos para evitar este caos. No lo escuchamos, Dieguito, toca que quitarle eso, ahora sí. Es que por un momento se cayó y dejé de verte. Sí, entiendo lo que preguntas. Mire, a mí no me gusta, digamos, ponerme en la posición de decirle a las personas qué pensar. Lo que yo quisiera es que la persona, pues, escuche lo que estamos diciendo, mire si es lógico o no, y lo analice. Que lo analice por sí mismo. Usted coloca como, por ejemplo, la Constitución que se ha convocado en Chile y la Constitución que se convocó aquí en el 91, que nos dijeron que, bueno, que al parecer el Estado fue totalmente incapaz de vencer a determinado grupo y entonces hay que dejar que ese grupo escriba la Constitución y que a partir de ahí viene la justicia social, que es una de las mejores constituciones del mundo, que el país va a ser una maravilla desde entonces y que los que tienen cierta edad recuerden lo que fue la década de los 90 después de esa Constitución y entonces piensen si de verdad esa Constitución era o resultó ser lo que nos prometieron. ¿Le recordamos un poquito? Si de verdad empezó a haber más justicia social, la justicia se volvió, perdón por la expresión, más justa, más limpia, más transparente, o si por el contrario todo fue peor, o si por el contrario la segunda mitad de la década de los 90 fue una de las más violentas de la historia de Colombia, si por el contrario la justicia que tenemos hoy es totalmente inoperante, si la impunidad está a niveles máximos, si los más grandes magistrados de las cortes no son de las personas más corruptas del país, y las estrategias se repiten. Y luego viene un acuerdo de paz, por ejemplo, con las FARC, y nos prometen que el país va a empezar a progresar, que ahora sí todo va a ser mejor, que la violencia se va a acabar. Y entonces yo le pido a las personas, si miran, ¿eso se cumple? Por supuesto. Cuando no se cumple, siempre vendrán las excusas. Es que no se pudo por esto. Es que la Constitución era muy buena, pero no la cumplen. Es que los acuerdos de paz sirven, pero no los implementan. Siempre es que no son perfectos, es que no hay un acuerdo de paz perfecto. Así lo dicen. Siempre hay una excusa, pero si usted tiene memoria histórica, va a empezar a notar que es un ciclo que se repite. Y las cosas, si se repiten, no son por casualidad. Hay una intencionalidad, hay una fuerza que está pegando. Y si vemos que en otros países está pasando lo mismo, hay una intencionalidad. Y si vemos que Argentina también tuvo su amenaza guerrillera, y después de la amenaza guerrillera también hicieron su paz, y después de la paz los militares también fueron a la cárcel, fueron totalmente desprestigiados, y después los subversivos empezaron a ocupar todos los puestos del Estado, y después el país se fue de crisis en crisis en crisis, deuda, devaluación, y cada vez peor. No es casualidad que todo esto se repita. Es porque hay una fuerza que nosotros aquí la estamos revelando como globalismo, que está dirigiendo los países en una misma dirección. Detengámonos entonces en una cosa, Diego, para nuestros online oyentes que lo estén digiriendo y espero que lo estén saboreando,
porque esta información es absolutamente valiosa. Espero que ustedes la empiecen a meter en sus cabecitas, no para convencerlos, pero sí por lo menos para que empiecen a pensar y empiecen, como dicen, a hilar, ¿no? A atar cabida, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? Lo que decía Diego respecto después de la Constitución del 91, a los que nos acordamos, fueron los años más violentos, narcotráfico, luchas muy fuertes, además que por esa época también como que tembló todos los días, que uno decía, Dios mío, como que todo se juntó. Empiecen a pensar en cada latitud donde usted se encuentra, qué han venido viviendo sus países, cómo han venido ustedes viviendo su escenario social, político, financiero, todo el entorno, porque esta pregunta se las dejo a ustedes para entrar a preguntarle precisamente a Diego Cortázar. Diego, nosotros hablamos de esas élites y mucha gente dirá, ay, pero esos señores están en Londres, por allá están allá en Estados Unidos, otros están por allá en Europa, eso a nosotros ¿qué nos afecta? Porque mucha gente piensa así. ¿Cómo explicarle a nuestros online oyentes que estas élites manejan el control de todo el planeta a través de unas corporaciones y que cada uno de esos presidentes que nosotros salimos felices, porque yo era de las que salía con el recibito, ay, yo voté y mire, y ganó. Y entonces uno decía que ganaba y que feliz, y la fotico, muy responsable yo. ¿Cómo hacerle entender a nuestros online oyentes que no somos nosotros quienes elegimos a esos gobernantes y que esos gobernantes nacionales, locales, trabajan también a la orden de estas élites para que podamos entender cómo estas élites sí nos manipulan y son felices además viéndonos, confrontándonos, enfrentándonos los unos con los otros, mientras salen dizque unos muchachos a botar piedra y a pedir cambios, le ponen al otro escenario que ellos también crearon, que es nuestra policía, nuestro ejército, para que entonces entre unos y los otros nos estemos atacando. ¿Cómo explicarle a la gente que este es un juego macabro, Diego, que parece una pésima película de terror, en donde todos nos estamos atacando sin darnos cuenta que son los objetivos de estas élites? Bueno, Miguel, hay una forma que a mí me parece sencilla de visualizar. Esas personas tienen grandes recursos y también esos recursos, como ya lo explicamos, lo invierten en investigación sobre el comportamiento social, o sea que tienen mayores conocimientos sobre usted que usted misma en algunos aspectos, sobre cómo funciona su mente, lo sabe mejor que usted. Nosotros estamos, respecto a las personas que tienen estos conocimientos y estos recursos, en la posición en la que un niño está respecto a los papás. Un niño sabe pocas cosas, un papá sabe mucho más. Y así como un papá sabe manipular al niño para que haga lo que él quiere, incluso haciéndole creer al niño que es elección propia, hijo, te tienes que tomar una medicina. ¿Es esta inyección o es este jarabe? ¿Qué eliges? Y el niño elige el jarabe y se lo toma. El niño creerá que él eligió. El padre solo quería que él se tomara la medicina y la jeringa probablemente no tenía sino agua. Del mismo modo, nosotros somos muy inocentes respecto a estos métodos y a estos recursos. Y entonces cuando salimos a votar, creemos que elegimos. Cuando usted ve dos candidatos y uno parece ser la antítesis completa del otro, probablemente simplemente es un empaque distinto. Lo que pasa es que los candidatos hablan de temas que a usted le enseñaron que son los temas claves, pero no lo son. Cuando usted le enseñaron que el problema del país es la corrupción y que ese es el máximo problema, obvio que la corrupción es un problema, pero ese no es el papá de todos los problemas. Es más, probablemente es derivación de otros que están más arriba, pero como ustedes de esos otros no le hablaron, como a usted no le dijeron que probablemente la corrupción es intencional, es decir, que alguien pone allí personas específicamente para que promuevan la corrupción porque es un modo de ir corroyendo ese sistema que yo quiero corroer. Entonces, es muy fácil que salga un candidato que habla contra la corrupción y usted a ese le crea. Si a usted le dicen que el problema de su país es la guerrilla, y estamos hablando de mi país Colombia, y que ese es el origen, entonces usted votará por un candidato que prometa combatirla, ¿cierto? O si usted le dice que el problema son los paramilitares, pues el candidato que los ha denunciado es. O cuando nos dicen que no es, exacto, cuando nos dicen que nuestro problema es que todos los últimos años, más de 50 años ha gobernado la derecha, la gente empieza a pensar en un cambio de giro para la izquierda. La pregunta, Diego, es precisamente, ¿cómo explicarle a nuestros online oyentes que este no es un tema de izquierdas ni derechas, que al final todos son lo mismo,
que sencillamente se cambian el empaque porque necesitan llegar a gobernar, que cuando usted se siente saturado, que porque tal gobierno aparentemente no funciona, porque ellos crean esa crisis, necesitan montar a otro como por turnos. O sea, expliquémosle eso a nuestros online oyentes para que lo comprendamos y no nos sigamos equivocando en el momento de tomar decisiones de votar. Bueno, la forma de explicar esto son dos. Primero, lo que hemos venido haciendo, tratarle de hacer entender a la gente que hay que cuestionar el mundo como lo entendemos en este momento. ¿Por qué? Porque efectivamente existen unas fuerzas que han sabido diseñar ese modelo que usted tiene en la cabeza. Entonces, primero, cuestiónelo, abra su mente a la interrogación, abre un espacio para decir, bueno, vamos a revisar, quizás esto no es exactamente como lo estamos entendiendo, démosle la oportunidad a ese loco que está ahí de que nos hable y miremos qué tan lógico es lo que dice. Esa es la primera parte, que las personas se abran a cuestionar, no descalifiquemos de inmediato. Y la segunda es ya entrar a mirar los datos concretos. Una de las cosas de las que se ocupa el canal Razón Vertical es demostrar con datos reales que usted los puede comprobar. No se los han dicho, pero si usted los busca, los va a encontrar. Quiero decir, no son inventados, no son fantasiosos. Los datos que conectan a esos políticos que usted cree que son dispares, a esos políticos que usted los ve que parece que se van a ir a los golpes en el Congreso, va a encontrar que ellos, o al menos sus tesis, tienen conexiones, que hay raíces que son comunes. Entonces, ahí va usted ya a empezar a ver de una forma más concreta que quizás ese enfrentamiento tiene algo de teatral, que quizás eso es inducido. Y luego, cuando usted comience a estudiar más profundamente y ya con nombres, apellidos y mecanismos exactos, la estructura de esas élites globales, notará que ese político de izquierda y ese político de derecha al final se enmarcan en los lineamientos que provienen de esa estructura internacional. Entonces, ahí ya usted va a empezar a notar que esa ventana de imaginación que usted abrió a la posibilidad de que quizás el mundo se explique de otra manera, empieza a cobrar realidad. Y entonces le va a pasar lo que a mí me pasó en mi momento, porque yo era un escéptico de todo esto, que cuando usted ya tiene como claros esos mecanismos y esas conexiones, usted empieza a ver que lo que pasa todos los días en su país coincide de manera perfecta con todas estas tesis. Lo que pasa es que describir toda esa estructura en una simple entrevista como esta es complicado. Mencionaremos, espero yo, algunas partes de la estructura, pero lo que esto va a exigir de usted es que saque tiempo para estar estudiando, porque entre más comprenda esa estructura y sus mecanismos, más claramente va a empezar a ver que todo lo que usted ve en la televisión tiene otra explicación, y esa explicación es la influencia de esas estructuras mundiales. Y hablando precisamente de Diego, de estos temas, numeral globalismo, que es lo que hoy estamos tocando, les quiero recordar, antes de pasar con nuestra parte ya del cierre del programa, les quiero recordar que estamos como siempre con nuestro aliado, Flota La Macarena, que es mucho más de lo que usted se imagina. Recuerden que ustedes pueden descargar su app, la pueden descargar en Play Store, la descargan, tienen todos los servicios a la mano, o pueden ingresar a su página www.flotalamacarena.com. También pueden enviar sus correos a servicio al cliente @flotalamacarena. Y les recuerdo los servicios, no solamente tienen la movilidad por todo el territorio nacional, a pesar de paros, de bloqueos, ellos están haciendo su mayor esfuerzo para que a pesar de las demoras sigan rodando y puedan llegar ustedes hasta su lugar de trabajo, en donde viven, a visitar a sus familiares. También tienen el servicio de estaciones de servicio e insumos, venta de SOAT, por si a usted se le está venciendo su seguro obligatorio. Entonces, ya lo saben que ellos también ofrecen ese servicio y lo mejor, sin que usted salga de la casa, le llevan el SOAT hasta allí. Tienen servicio también de lavado y control de plagas, mantenimiento preventivo. Y por acá, si están escuchando, ya se dispararon como todos los perritos de fondo del sitio donde yo vivo. Creo que los están sacando a todos en este momento y están ladrando. Pues bien, les quiero recordar que ellos tienen el servicio de su taller de mantenimiento para que usted tome nota y si quiere se acerque en la calle 17, 113, 26 en Pontibón, en Bogotá. Y también recuerden las mejores estaciones de servicio con el mejor combustible y la mejor medida
las tiene Flota La Macarena con sus estaciones de servicio Primax, tanto en Bogotá como en Granada Meta. Flota La Macarena mucho más de lo que usted se imagina. Y nuestras redes sociales, @de Profesión Mujer, para que nos sigan en Instagram, Facebook, Blogger, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, también para que ingresen con nuestros contenidos conscientes, escuchen nuestros audios en Spotify, en Spreaker, e ingresen a nuestra página www.deprofesionmujer.com.co. No es una página solamente en donde les ofrecemos nuestros servicios para conferencias, para consultorías, para apoyos, no solamente de liderazgo femenino y empresarial, sino también usted allí va a permanecer actualizado con absolutamente todas las noticias de todos los escenarios que a usted tanto le gustan. Y recuerde seguir también en mis redes, @RocioAdrianaOficial. Diego, puntualmente con este escenario de lo que estamos hablando de candidatos, yo sé que a usted no le gusta comprometerse porque usted es un señor muy puesto, así muy majo. Yo asumo la responsabilidad y yo les digo a ustedes que pongamos un ejemplo que es tal vez el mejor ejemplo que en este momento está sobre el tapete. Mucha gente está dividida como entre un señor Gustavo Petro, de una supuesta izquierda, y un señor Álvaro Uribe Vélez. Y entonces parece que para unos este es bueno, para los otros este es el mejor, y entonces este es mi Superman y este es mi hombre araña, no sé cómo lo quieran llamar. Y tal vez dentro de este escenario de ejercicio, de ese pensamiento crítico, de ese pensamiento disidente también, empecemos a analizar por qué hoy Gustavo Petro está hoy en el poder. Yo les voy a meter unas pastillitas. Pues resulta que el señor que lo indultó en su momento se llama Álvaro Uribe Vélez. Indultó al señor Gustavo Petro e indultó a todo su partido, el M19. ¿Lo recuerdan? Palacio de Justicia, año 1985. Eso para los que están en Colombia y para los que están en otras latitudes que no tienen mucha certeza de lo que estamos hablando desde el escenario político. Está indultado y a partir de ese momento el señor logra tener vida política. La mitad de ese M19 indultado gobierna, ha gobernado y ha permanecido en el escenario político del lado de Gustavo Petro. La otra mitad, ¿de quién hace parte? Del Centro Democrático, del partido del señor Álvaro Uribe Vélez. Sí, les hablo así. De muchos exintegrantes del M19 hoy hacen parte del partido del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces uno diría, entonces este agarrón como por qué si este le hizo el favor a este para que tuviera vida política, ¿cierto? Y además de eso, este señor Álvaro Uribe, que habla tanto de sus guerrillas y de sus ataques y de qué cosa tan horrible que pasa en Colombia, también en este momento le está permitiendo a un nuevo grupo subversivo, que es el Ejército de Liberación Nacional, sentarse en una mesa de negociación porque están a punto de firmar una supuesta paz con otro grupo subversivo, dejando de lado esa masacre que hubo hace muy pocos meses, tal vez hace un par de años, en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, Colombia. De hecho, le estaban dando la libertad al que maquinó todo este escenario. Cuando pasan todas estas cosas y uno empieza a atar estos cabos, Diego y online oyentes, uno empieza a preguntarse, entonces, ¿de verdad son enemigos? Entonces, ¿trabajan el uno favoreciendo al otro? Se dan cuenta que uno, si empieza a analizar las situaciones y comportamientos, Diego, tal vez empieza a decir que no hay mucha diferencia entre los unos y los otros, sino que tal vez que hay unos que están vestidos más bonito y tal vez hablan más bonito o más conveniente para ese pensamiento que a usted le han venido poniendo en su cabecita, dependiendo de lo que usted crea que es bueno o que es malo. Y les tengo noticias, las cosas no son grises, las cosas son buenas o son malas, esos intermedios que los manejen en otros escenarios como lo han venido manejando desde el coaching. Eso que le dicen a uno, las cosas no son ni buenas ni malas, sino depende de tu percepción. Las cosas no son de percepción, las cosas son o no son, y tú lo decides, Diego. Bueno, es que de hecho, si tú quieres incorporar algo malo y que te lo reciban, lo mejor es que el que te lo recibe no lo perciba como malo. Y ahí es que sea tan positivo para ciertos sectores difuminar los límites, que tú no tengas claro, que estés abierto a todo sin prejuzgarlo, entre comillas, es muy conveniente precisamente para introducir cosas que no deberían ser aceptables. A lo largo de esta entrevista hemos hablado de muchas generalidades sobre la posición del que nos está escuchando sobre esto. Realmente se van a convencer cuando vean los datos concretos. Y repito, quizás aquí pues no tenemos el espacio para mostrar datos más concretos. Tratemos en estos últimos minutos de ser
de dar algunos datos concretos, pero que usted entienda que falta muchísimo conocimiento y usted tiene que indagar más. Entonces, tú has hablado de algo muy concreto y es que aquellas dos partes que políticamente están dominando a Colombia parecen como tan contradictorias la una con la otra cuando tú atiendes los temas que ellos te imponen. Esto es como la mano del mago. Cuando el mago te muestra esta mano, el truco está en otro lado. Y ese es el problema por el que la gente no puede entender. Porque si te meten que el tema es el castrochavismo o que el tema es el narcoparamilitarismo, tú estás continuamente con la atención puesta ahí y el truco está en otro lado, en las cosas que la gente no se acuerda. O las cosas que la gente se acuerda, pero no le da importancia porque no es lo que más está sonando. Entonces ahí radica el truco, en empezar a buscar las conexiones y a entender que los intereses son otros. Porque existen, Diego, los paramilitares. Contémosle eso a nuestros online oyentes. ¿Por qué existen los paramilitares? Muy bien, Miguel. Ese es un tema que Razón Vertical está pendiente de tocar porque hay que construir mucho para llegar a él y que la gente lo acepte. Si yo vengo a decirle de una vez a la gente, pero vamos a arriesgarnos, que los paramilitares han sido el mejor amigo del proyecto guerrillero, la gente me va a decir que estoy loco. Pero póngase a pensar, me voy a arriesgar aquí. ¿Qué resultó al final? Y haga siempre ese ejercicio con todo. Al final, ¿cuál fue la consecuencia de este proceso histórico que sucedió? Supuestamente los paramilitares son un órgano ilegal del Estado que quería acabar con esa disidencia de izquierda, con los guerrilleros y también con los izquierdistas legales de los partidos. Pregúntese, ¿qué pasó al final? Hoy, más que nunca en la historia de Colombia, la izquierda es fuerte. Y si algo quedó como consecuencia de los paramilitares fue el rechazo, la desconfianza y el desprestigio sobre las Fuerzas Armadas. Muchísimos más militares de manera justa o de manera injusta fueron sacados de combate por los jueces que por los guerrilleros, por supuestos o quizás comprobados vínculos con paramilitares. Y cuando usted empieza a recabar en la historia de algunos de los personajes fundamentales en la creación y operación de los paramilitares, se va a dar cuenta, y le estoy dando información que es para material de Razón Vertical, de que muchos de ellos eran de ideología socialista. Muchos de ellos eran de ideología socialista. Pues no voy a entrar aquí, esperen el correspondiente análisis de Razón Vertical. Pero me encanta, pero si Diego. Pero miren, revisa históricamente, el apoyo del pueblo colombiano siempre ha estado con sus fuerzas militares. Y esto empezó a sufrir un quiebre desde la aparición de los paramilitares. Entonces, ¿para qué sirvió dentro de este sistema de cosas los paramilitares? No fue, como nos dijeron, para afectar a las disidencias de izquierda ni a las guerrillas. Al final afectó al Estado, afectó a las fuerzas militares. Un personaje como Gustavo Petro, hoy lo ve usted y es el más popular de la historia de Colombia, pero él no siempre fue tan popular. Yo invito a los que nos están viendo, ¿cuándo empezó él a ascender como figura política? Cuando empezó a denunciar los casos de parapolítica. Luego, Gustavo Petro es el personaje que hoy es gracias a que existieron los paramilitares. Ahora pregúntese, ¿eso es casualidad y calza de manera tan perfecta con lo que está pasando? ¿O eso son estrategias que uno, pues como ciudadano normal, no se imagina porque uno no está dedicado a pensar en estas cosas, pero que en los grandes organismos de inteligencia que sirven a los poderosos sí se planifica? Entonces, otro punto, todo lo que nos han venido contando. Eso quiere decir, señor Diego Cortázar, para el cierre de nuestro programa, para que ustedes no se pierdan nuestro segundo programa que vamos a hacer con Diego Cortázar, que amablemente aceptó nuestra invitación, en donde vamos a hablar de numeral manipulación social, para que ustedes entiendan un poco más de las agendas, de los foros, corporaciones que están detrás de todo esto que está pasando en el mundo. En conclusión, podemos decir, querido Diego Cortázar, que todos estos presidentes que hemos tenido no solo en Colombia, en la región y en distintos países, no son puestos por nosotros cuando salimos a votar, son puestos por decisión precisamente de esos gobiernos y corporaciones que deciden poner a la mejor ficha de acuerdo a sus intereses sociales, económicos, políticos. Sí, en esencia sí, o ellos pueden recurrir a otro mecanismo que realmente es muy efectivo y es jugar con todas las cartas marcadas. Es decir,
sí te dan una opción de elección, pero todos los miembros de la elección realmente están de algún modo vinculados con ellos. Entonces, a veces te impondrán uno y otras veces dejarán que el pueblo decida entre una baraja que toda está vinculada con ellos, de manera que gane quien gane, ganan ellos igualmente. A mí me llama la atención una persona que yo admiro muchísimo personalmente y la gente lo sabe. Ellos también pusieron al señor Bolsonaro de Brasil, porque entonces usted sí me pone una herida profunda en el corazón. Bueno, la vida es más grande si cuestionamos a otro que está por encima de Bolsonaro. Mire, pues le soy sincero, yo estudié el tema y bueno, yo no lo puedo saber todo. No le puedo contestar esa pregunta. Lo que sí tomo para regla para mí es desconfiar de todo. Observar, indagar, investigar todos los días. Pero estamos en una situación en que hay que desconfiar de todo y uno no se puede emocionalmente abandonar a las esperanzas de ciertos caudillos. Entonces no sé decirle en el caso específico de Bolsonaro, habría que esperar que acabe su presidencia y muchas veces se necesita perspectiva histórica para entenderlo todo. Ahora, para mí es muy claro la historia de Colombia, bueno, porque ya ha pasado. Y a medida que uno va aprendiendo, se guía más en el presente, pero siempre a veces es necesario que ciertos procesos pasen para uno hacer la digestión y sacar conclusiones. Lo que sí es clarísimo es que cada uno de nosotros puede empezar a analizar el comportamiento de cada uno de los mandatarios de cada uno de sus países, sus gobernantes, alcaldes, gobernadores, diputados, para que usted empiece a comprender que este tema del numeral globalismo, estas élites, no les importa en dónde invierten su dinerito para lograr sus cometidos. Esto no es de izquierdas o derechas. Ellos invierten hoy en izquierdas, en derechas, en guerrillas, en paras, en narcotráfico. Invierten absolutamente en todo porque lo único que les interesa es mantener el control, el poder y el sometimiento. Lo que también está claro, Diego, y eso espero que ustedes en eso estén de acuerdo conmigo, lo que cada vez uno más se da cuenta es que ese personaje que en Colombia... eso resultó un paquete chileno. Ese dice que era el muro de contención del socialismo, es el que le ha estado abriendo con tapete rojo todo el socialismo y toda la izquierda. Ese que supuestamente era el que nos cobijaba, nos abrazaba, y lo digo porque yo pertenecí mucho tiempo, no a su partido, nunca milité ahí, pero sí era yo de ese pensamiento romántico, ¿no? Cuando a uno le hablan bonito y uno dice, esto me tocó el corazón y esto es. Analice usted si de verdad ese señor Álvaro Uribe Vélez es lo que dice, no sé quién más, ni por el discurso de él, ni de Petro, ni Fajardo, Pepito, el Perencejo, ni en el país donde usted esté, revise más los hechos, cómo se han comportado desde que han aparecido en el escenario público, en la arena política, si esos hechos, esas corporaciones, a esas ONGs, fundaciones, todos esos grupos a los que ellos también pertenecen en algún momento, donde estudiaron, de quién recibieron becas para hacer doctorados, revise toda su vida, revise todo su actuar y con base en eso usted concluya si ese personaje que usted admiraba tanto, como me pasó a mí en algún momento, al final resultó ser todo un engaño y resultó ser también una pieza de esas élites globalistas que están manejando el mundo y que tanto daño nos están haciendo. Recuerden que no son conspiraciones, son realidades. Diego Cortázar, ¿con qué nos quedamos? Y lo dejamos en punto para el próximo programa, Numeral Manipulación Social, donde vamos a seguir hablando de este tema y de quiénes están con estas agendas manejándonos a nosotros de manera grotesca. Muy bien, si hay un punto con el que a mí me parece importante quedarse es, la sociedad actual exige que usted tome en sus manos la responsabilidad de formar su criterio, de formar su conocimiento y creencias y de decidir lo que sea mejor para su familia y para su población. No lo que empieza a ser corriente, no lo que empieza a ser mayoritario y no lo que ve reflejado en medios de comunicación y redes sociales, obligatoriamente es la verdad. No deje que esas opiniones, esos corrientes de opinión, lo releven a usted de su responsabilidad de estar buscando la verdad y de formarse su propio criterio. Diego Cortázar, gracias. Recordemos sus redes sociales para que lo empiecen a seguir, para que lo aplaudan, así como yo aplaudo su trabajo y ese esmero, el tiempo que se toma para quitarnos esos velos y para permitirnos tener un pensamiento disidente, Diego Cortázar. Bueno, lo más importante, yo los invito a que conozcan el canal de YouTube Razón Vertical, donde ya verán que no hablamos con generalidades, sino con nombres, apellidos y documentos de estas élites y de las conexiones que tienen con Colombia.
cada video es muy cortico, pero cuando usted haya visto bastantes, podrá entender ya más o menos cómo es el panorama y va a ver que eso va a cambiar la forma como usted ve las noticias día a día. Entonces, por favor, busquen en YouTube el canal Razón Vertical y si tienen alguna duda, porque van a ver cosas que no les van a cuadrar, van a dudar de ellas, me pueden consultar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde siempre nos encuentran como razón.vertical, o me pueden escribir al correo razón.vertical@gmail.com, que a todas las personas que escriben solicitando pruebas, con mucho gusto se les envía o se les explica la duda que tengan. Diego Cortázar, gracias porque usted hizo parte de mi despertar, de mi crecimiento, y eso, de verdad, que se merece un agradecimiento y un aplauso así de pie muy, muy grande. Hombres como él suman muchísimo a la vida, no solamente a mi vida, por eso lo he traído al escenario de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. Espero que su vida se inspire desde otros escenarios, aquellos que dicen, ay, la política, esas cosas, eso no me interesa. A todos nos interesa. La política nos gobierna, nos maneja, nos controla. Así que usted recuerde que se vale en la vida estar informados, no desinformados, estar nutridos de un pensamiento profundo como el de Diego Cortázar a partir de su conocimiento, de sus investigaciones. Gracias a él, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus casas, oficinas, a cualquiera de los escenarios en donde se encuentren. Abracito desde el fondo del corazón. Globalismo sí existe, sí nos controlan y espero que usted como yo se tome su tiempo para empezar a tener un pensamiento diferente. Es por el bien suyo, de su familia y del resto de la humanidad. A esto sí, que le llamo yo, que es un bien para el resto del planeta. Así que en usted está a tomar la decisión, compartir nuestros contenidos conscientes y obviamente hacer visible a un hombre tan importante desde este escenario de despertar conciencia como es Diego Cortázar. Hasta la próxima oportunidad, estaremos en un nuevo programa con Diego Cortázar, hablando de numeral manipulación social. Hasta entonces. Chao. Ahora tenés ganas de tocar bien a la compa. El mes de diciembre gana el México.